Ok, Chicho, vamos ahora en este mismo ejercicio. Vamos a realizar eh, por el teorema de Norton. Vamos a encontrar B sub 0. Ya encontramos B sub 0 a través de Thevenin. El teorema de Norton lo que establece es que esta resistencia, igual, lo mismo que Thevenin, vamos a sustituir todo el sistema complejo o un sistema lineal o no lineal. Lo vamos a sustituir ahora, en vez de un voltaje, lo vamos a sustituir por una fuente de corriente. Y siempre la resistencia de Thevenin nada más que ahora en paralelo a esa fuente de corriente. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, tenemos acá entonces esta resistencia es nuestra carga, vamos a eliminarla. Vamos a eliminarla y vamos a sustituir esta carga ahora por un cortocircuito. Y ese cortocircuito lo vamos a poner donde estaba la carga. Y ese cortocircuito va a tener una corriente que se llama ISC, Short Circuit, o sea, corriente de cortocircuito. Entonces esa corriente de cortocircuito va a ser igual ¿a quién? A la corriente de Norton. Entonces la corriente de Norton va a ser igual a la corriente de cortocircuito donde se encontraba la carga. O sea, entre A y B vamos a encontrar la corriente de cortocircuito que hay entre esas terminales A y B, y esa corriente de cortocircuito es igual a la corriente de Norton. O sea, aquí está A, aquí está B, y entonces entre A y B vamos a hacer un cortocircuito. Antes dejábamos un circuito abierto para el voltaje de Thevenin, ¿se acuerdan? Ahora vamos a hacer un cortocircuito para encontrar la corriente de Norton. Entonces, esta corriente ISC es mi corriente de Norton. ¿Cuánto vale ISC? Eso es lo que necesitamos encontrar. Entonces, si ustedes se fijan acá, ISC está saliendo de positivo hacia abajo. Según la convención activa de los signos, esta corriente viene en sentido correcto, ¿sí o no? Porque entra por menos y sale por más, según la convención activa de los signos. Por lo tanto, esa corriente va en una dirección que respeta la convención activa de los signos. Entonces esa corriente entra aquí, fíjense, y se divide en dos. Se divide en 2 miliamperios y se divide en este I1 que está aquí. Significa que mi ISC va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a I1 más 2 miliamperios. Más 2 miliamperios. Según haciendo un LSK, ¿en dónde? En este nodo. Este nodo que sería B, ¿no? Este es mi nodo B. Entonces B está entrando a este nodo. Entonces B es el nodo donde está entrando ISC. Por lo tanto, ISC va a ser igual a ¿quién? A I1 más 2 miliamperios haciendo un LSK en este nodo que está aquí. Entonces basta con que encontrar I1 para poder hallar ISC. Fijemos bien cuánto cae en I1. Si nosotros redibujamos este circuito para que lo veamos más bonito, yo puedo redibujar esto. Yo puedo decir espera un momentito. Entonces, ¿cómo encontramos I1? Redibujemos para que lo vean ustedes un poco diferente. Fíjense que más está aquí y el menos está arriba. Voy a poner esa fuente, está en paralelo a esta fuente de corriente, ¿sí o no? Y esa fuente de corriente está en paralelo con esta suma de estas dos resistencias. Entonces estos 3K están en paralelo a la fuente de corriente y están en paralelo a 3 voltios. Por lo tanto aquí caen 3 voltios. Y ya tenemos la corriente. Vamos a redibujarlo. Voy a redibujarlo de esta forma. Vamos a tener aquí más, menos, ¿verdad? Nuestra fuente de corriente viene aquí. Y esa fuente de corriente está para abajo. Se la redibujo, ¿verdad? Está entrando en menos, en menos.
aquí, ¿eh? Para que verificarla. Y la otra resistencia la voy a reducir porque están en serie. Y la voy a hacer 2 y 1, 3 kilos. Fíjense bien que I1 va a entrar a este nodo. Entonces I1 lo pongo aquí. Aquí está I1 y aquí está 2000. Entonces fíjense bien, aquí tengo 3 voltios. Lo redibujo, fíjense bien, lo redibujé. Como que le di vuelta al circuito. Entonces 3 voltios más menos la fuente de corriente entra a este nodo. Fíjense que bien, este nodo que está aquí es el nodo A, este es el nodo A y este es el nodo B. Solo le di vuelta. Solo le di vuelta. Este es el nodo. Va a ser una B. Este es el nodo B. Entonces, fíjense bien, más 3 voltios caen aquí. Por lo tanto, aquí, como todos están en paralelo, entonces aquí yo tengo más, menos que 3 voltios, porque está en paralelo con la fuente de corriente, y a su vez esto está en paralelo con el voltaje y con la fuente de corriente. Por lo tanto, el voltaje en todas las ramas va a ser el mismo. Por lo tanto, I1 va a ser igual a ¿quién? A 3 kilos por 3 voltios, o sea, 3 kilos por 3 voltios, pero disculpen, va a ser igual a 3 voltios, pido disculpas, entre 3 kilos. Está sacando voltaje yo, potencia, perdón, o voltaje, quién sabe, disculpen, fue un error. Entonces, 3 voltios entre 3 kilos. Por lo tanto, estos 3 voltios entre estos 3 kilos es igual a I1 por ley de Ohm. Por lo tanto, 3 voltios en 3 kilos igual a 1 miliamperio. Por lo tanto, entonces ya tengo I1. Entonces mi corriente de cortocircuito va a ser igual a... ¿cuánto? 2 más 1. O sea, 3 miliamperios. Entonces ya tengo mi corriente de cortocircuito, y esa corriente de cortocircuito va a ser igual mi corriente de Norton. Entonces, prácticamente voy a tener mi equivalente de Norton para este circuito. Va a ser la fuente de corriente de 3 miliamperios y la resistencia, que siempre va a ser la misma resistencia de Thevenin. Abro esto y hago lo mismo, apago esta fuente. Igual me van a quedar los 3 kilos que me habían quedado en el ejercicio anterior. ¿Ya? Entonces voy a tener mi equivalente de Thevenin, va a ser 3 miliamperios por 3 kilos a 6 kiloohmios. La corriente me dio positiva, por lo tanto, como está positivo, lo voy a indicar hacia arriba, los 3 kilos, y le pego los 6 kiloohmios de la que había eliminado de la carga. Ahora quiero encontrar B sub 0. ¿Qué hay aquí? Un divisor de corriente. B sub 0, fíjense bien aquí, voy a tener una corriente que atraviese aquí, que le puedo llamar I sub 0, y B sub 0 va a ser igual a I sub 0 por... y entonces ya tengo nuestro B sub 0 va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale I sub 0? I sub 0 vale 3 mili por 3 kilos entre 9K, ¿sí o no? Un divisor de corriente. Hago mi divisor de corriente. Mi divisor de corriente dice que I sub 0, ahí hay un divisor de corriente, recuerden. Un divisor de corriente va a ser cuando tengamos dos resistencias en paralelo y una corriente que entre a ese paralelo. ¿Ya? Si tenemos múltiples elementos en paralelo, podemos usar divisor de corriente, pero reduciendo hasta llegar a dos resistencias. Entonces tenemos dos resistencias y una corriente que entra, en este caso una fuente de corriente, y puede ser una corriente que entra en un circuito. Entonces esta fuente de corriente entra a este paralelo, por lo tanto
voy a poder hacer un divisor de corriente. Entonces, 3 miliamperios por 6 kilos, por 3 kilos, recuerden. Corriente que entra por la resistencia que esté en paralelo a la corriente que voy a buscar. En este caso I sub 0, entonces 3 por 3 entre 9K. O sea que I sub 0 me va a dar 3 por 3, 9. Kilo y kilo se van y entonces me queda 9 entre 9 miliamperios entre 9, entonces me va a quedar 1 miliamperio. 1 miliamperio. Por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a 1 miliamperio por, ¿qué es esto? Esto es por 6 kilos, ¿verdad? No sé qué dije ahí, muchachos, corrijan por favor. Por 6 kilos. Por 6 kilos. I sub 0 por 6 kilos igual a V sub 0. Entonces, esto va a ser 1 miliamperio por 6 kilos. Va a ser igual a 6 voltios. Y llegamos al mismo resultado del análisis anterior. Por equivalente de Thevenin y ahora por equivalente de Norton. Mi equivalente de Thevenin, si ustedes se recuerdan, era este. 9 voltios en serie con 3 kilo ohmios. Ahora es 3 miliamperios en paralelo con 3 kilo ohmios. Este es mi equivalente de Norton y este es mi equivalente de Thevenin. ¿Ya? Entonces, significa que vamos a tener dos equivalentes que su respuesta a voltaje corriente hacia la carga no va a variar. Si ustedes se fijan, el equivalente de Norton no es más que una transformación de fuente del equivalente de Thevenin. ¿Ya? No es más que una transformación de fuente del equivalente de Thevenin. Si ustedes se fijan, si yo transformo esto a una fuente, a una transformación de fuente, sería prácticamente 3 por 3, los 9 voltios, y en serie me quedan los 3K. Si transformo esto a una fuente de corriente, 9 entre 3 me va a dar los 3 miliamperios y estos 3 se van en paralelo. Entonces, el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton son prácticamente compatibles con la carga porque entregan prácticamente el mismo voltaje, la misma corriente, o sea, variables o la respuesta a voltaje corriente en la carga no va a variar por el equivalente, es lo mismo. Solo que estoy representando el equivalente de Thevenin con un voltaje y una resistencia en serie, y el Norton lo estoy representando por una equivalente de una fuente de corriente con una resistencia. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a borrar esto está en la capa. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos aquí tenemos entonces ya realizado el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Entonces, el equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de Thevenin, y el equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje en serie con una resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin no varía en ninguno de los dos casos, es la misma, pero sí varía, pues la fuente de corriente va a ser de 3 mA en este caso y aquí 9 voltios. Una transformación de fuente entre ambas de forma bidireccional. Entonces, con esto logramos, si ustedes se fijan, lo que hay que hacer es el cortocircuito y hallar esa corriente de cortocircuito que entra en ese, que pasa por ese corte. Y ese es nuestro corriente de Norton. Ya lo encontramos y procedemos pues ahora a que trabajemos fuentes dependientes.